Estudio y monitoreo de poblaciones vulnerables. Gracias a la pérdida de la diversidad, se creó la conservación para poder estudiar las causas y consecuencias en todos sus niveles, con el objetivo de proteger a las especies, sus hábitats y ecosistemas que se encuentran en estado latente de extinción por la interacción antropogénica. Para esto se utilizan diversas disciplinas, como lo es la ecología, genética, biogeografía, biología del comportamiento, ciencias políticas, antropología, entre otras. Para la conservación, se debe estar informado o actualizado y conocer sobre todo los factores que influyen en ese momento, como pueden ser la diversidad genética. Esto se refiere a las variaciones entre individuos de un mismo tipo. La diversidad de especies, el número de especies diferentes que conviven en una misma área geográfica. Diversidad de ecosistemas, que es la variedad de comunidades de organismos que solo se encuentran en áreas determinadas. Y diversidad de ambientes, factores ambientales que determinan y tienen cierto tipo de especies. El monitoreo de especies es una actividad muy importante tanto para la conservación de la biodiversidad como en la biología misma, ya que es una pieza clave para poder lograr el proceso de conservación. Sin embargo, el proceso de monitoreo no es sencillo. Muchas veces inclusive se ha notado que muchos de los procesos establecidos no cuentan con base ecológica sólida, lo que hace que no funcionen correctamente al estar mal diseñados. Esto en general es una gran bandera roja de alerta, ya que gracias a esto en muchas ocasiones resultan costosos y se les asigna poco prioridad, por lo que no hay un buen financiamiento para poder llevarlos a cabo. El proceso de monitoreo se basa en hacer evaluaciones en la naturaleza para poder medir, detectar, evaluar y obtener conclusiones acerca de los cambios que ocurren tanto en las especies como en sus ecosistemas. Esto a través del tiempo y del espacio, así como también se debe analizar si el impacto antropogénico realmente ha intervenido de manera voluntaria o involuntaria. Además de que también deben analizarse factores como lo es el estado de salud de los ecosistemas, si ha sido efectivo el título de área nacional protegida en caso de estar en una, o bien otras acciones de conservación, existencia de organismos bioindicadores para conocer el estado del ecosistema y el mismo ejercicio de monitoreo. Ahora bien, hablando de la escala del monitoreo, el monitoreo se puede realizar a diferentes escalas, es decir, desde poblaciones hasta individuos, o incluso se puede hacer de toda la biosfera. Todo esto a partir de agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales no gubernamentales, entre otros. Por otro lado, hay que analizar qué atributos se deben monitorear. En primera instancia está la cantidad, y con cantidad nos referimos a la presencia o ausencia de algún organismo, el rango, el tamaño poblacional, la frecuencia, la cantidad y densidad y la cobertura. El segundo punto es la dinámica poblacional, donde se evalúa el reclutamiento, la mortalidad, la migración y la inmigración. Y en el tercer paso está la estructura de la población, donde se evalúa la edad, la proporción de individuos machos y hembras, la fragmentación o el aislamiento y la diversidad genética. Entonces, los componentes para el desarrollo del monitoreo son los siguientes. En el número 1 encontramos a los responsables del proyecto de monitoreo, así como a los participantes del mismo. En el segundo puesto está el objetivo del trabajo. El tercero, dónde y cómo se van a realizar los muestreos en campo. Esto de acuerdo al tipo de análisis con datos obtenidos y también considerando que muchos proyectos fracasan cuando la persona que está encargada de registrar los datos no sabe con objetividad por qué lo está haciendo y quien se encarga de analizar los datos es una persona que nunca ha salido a campo. Entonces, es probable que la interpretación de los resultados no pueda entenderse de ninguna manera, por lo que este tipo de proyectos deben trabajarse estrictamente en conjunto para poder tener un análisis preciso y directo, además de que se tiene que entender. Como siguiente paso está mencionar el material que se va a necesitar para realizar el trabajo en campo, así como para el análisis estadístico de los datos. También saber cuánto costará la ejecución del proyecto. Esto obviamente como presupuesto financiero, pero también en cuanto a tiempo. Para la realización de un programa de monitoreo existen diferentes pasos que se deben de seguir. El primero de ellos es la evaluación del problema, que para poder identificarlo se hace la realización de modelos conceptuales en los cuales se evalúan distintas amenazas
como pueden ser enfermedades, disponibilidad de recursos, cacería furtiva, depredación de especies juveniles, presencia de competidores o interspersión de áreas abiertas. De igual forma, se van a seleccionar las prioridades, los criterios biológicos y de manejo que van a estar expresados en matrices con valores numéricos para poder cuantificarlos. Y los criterios para la selección de una población están basados en el tamaño de la población, en la viabilidad de la población, localización y la calidad del hábitat, por mencionar algunos. Después tenemos el desarrollo de los objetivos, dentro de los cuales se van a expresar y considerar la especie o indicador, la población, los atributos, la acción que se espera realizar, ya sea un incremento, reducción, limitación, la cantidad o grado de cambio del atributo y el marco de tiempo necesario para que la estrategia de manejo pueda ser efectiva. Y de forma general existen dos tipos de objetivos de manejo. Uno, el de propósito o umbral, y el otro es el de cambio o tendencia, que en el de cambio y tendencia se refiere al cambio relativo de una situación existente. Como siguiente paso tenemos el diseño y la implementación del manejo, en donde se va a considerar la especie de la ecología de la especie, fondos requeridos, opciones de manejo y la comunicación y coordinación con el público y los grupos de usuarios. Después tenemos el diseño de la metodología de monitoreo, que dentro de este paso se van a considerar que existen diferentes tipos de monitoreo: el monitoreo cualitativo, el de censo y el de muestreo. Como siguiente paso tenemos la implementación del monitoreo, pero como un estudio piloto, es decir, que se realiza la colecta de los datos, la evaluación del modelo de muestreo, el análisis de los datos del estudio piloto, y en este paso se pueden incluso reconsiderar requerimientos de tiempo y de recursos para poder hacer una revisión general. Después tenemos la implementación y completar el monitoreo, en donde se va a incluir la colecta de los datos, el análisis de los datos después de cada ciclo de colecta y la evaluación del monitoreo. Y como último paso tenemos el reporte y el uso de los resultados. Ahora, dentro de estos programas muchas veces y desgraciadamente existen fallas, y principalmente se consideran que existen dos. Una, fallas por problemas técnicos, en donde se pueden incluir el uso de múltiples observadores o de tomadores de datos que van a complicar la interpretación de los resultados. También puede existir la pérdida física o digital de la información. Y por último, puede haber una fluctuación propia de los sistemas naturales que oscurecen los cambios resultantes del manejo. Y por otro tipo de fallas pueden ser las provenientes de los problemas institucionales, que dentro de esta falla se pueden incluir la falta de apoyo institucional que resulta en una terminación prematura de los proyectos al haber cambios en la dirección, en las prioridades e incluso en el presupuesto. Y de igual forma por la asignación de recursos inapropiados que van a limitar y a frenar el análisis y la interpretación de los datos colectados.